Era hija de Erwin Lihotzky, un administrador del Fondo de Expansión Municipal del Ayuntamiento de Viena. Ella y su familia participaron en la famosa Revolución de Noviembre de 1918, más conocida como la Revolución de Viena Roja, en Austria, en el ex Imperio Austrohúngaro. Fue capturada por el ejército de Hitler para ser fusilada, pero se salvó de milagro. Pero estuvo en terribles condiciones en la cárcel. Sus camaradas comunistas no corrieron la misma suerte. Ella vio sus torturas y ejecuciones. Ella fue la primer arquitecta mujer de la historia. Esta mujer fue la que modificó radicalmente la cocina, ya que antes eran muy complejas y muy agotador el procedimiento de cocinar. El aseo de esta costaba el doble, porque al ser de elementos de difícil limpieza, las mujeres y los obreros perdían horas limpiando lo que hoy en día es fácil de limpiar. Ella fue la que inventó las cerámicas como los azulejos para su fácil limpieza, y también le debemos su ingenio al momento de planificar el almacenamiento de alimentos, y fue ella quien implementó la cocina a gas. Esta mujer también logró hacer algo más: modificó al kindergarten y revolucionó los espacios verdes como las plazas y los centros con sus obras de arquitecta. Esta es la historia de Margaret Lihotzky, la comunista que cambió al mundo. Atención, en este video encontraremos información, opinión y aportes para los navegantes del rojo YouTube. Aclarada la situación. Margaret, la comunista que innovó al mundo entero. Esta es la historia de Margaret, la arquitecta socialista que cambió el rumbo de la vida tradicional. Al comunismo se lo asocia con terribles crisis de magnitud de guerra, con sistemas opresores o con personas no aptas para el manejo de la economía o de un país. Todo esto dicho por los medios de comunicación a escala planetaria, y tienen el poder de llegar a todos los rincones del mundo a través de la difusión audiovisual. La élite y los grupos poderosos no quieren revelar la verdad y quieren que el mundo siga en la ignorancia y contra del comunismo. Y para ello utiliza la televisión, y lo hace de esta manera. ¿Cuál es el lugar más pobre de Chile? Me imagino que la Araucanía, Tirúa, la costa de la Araucanía. ¿Y qué partido? No sé, el que quiera hacerse cargo de mí. El que quiera. Sí. Da lo mismo. Partido Comunista. No, eso sí que no. A ver, ¿cómo? Entonces, Pues yo soy anticomunista, hombre. Tú eres anticomunista. Claro que sí, me cargan esos gallos. ¿Por qué anticomunista? ¿Por qué? ¿Y qué te molesta que sea anti? No, pero es que es como el comunismo en particular, a eso sí que no. Porque los encuentro siniestros. Siniestro. Hipócritas, basiliscos, siniestros. ¿Dijiste hipócrita y después dijiste? Basiliscos. ¿Qué son basiliscos? Unos bichos del infierno. Bichos del infierno. Son personajes de los dibujos renacentistas para representar el infierno. Perfecto, ya. Una cosa así como... Incubo, sácubo, imbunche, todos esos bichos de la mitología. Ajá. O sea, el Partido Comunista ni a la esquina. Ni a misa con ellos. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos.
Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora extraña a nuestro medio ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina. El comunismo. El virus ideológico prende en los ambientes donde impera la vagancia. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. Gérmenes de esta naturaleza incuban fácilmente en las mentalidades incultas y en la juventud ingenua e inexperta. Las subversivas ideas comunistas penetran en los medios ya abonados a tal efecto, expandiendo el mal y conspirando contra el bienestar y el normal desarrollo del trabajo. El comunismo ni siquiera llegó a su primera etapa cumplida y desarrollada, que es el socialismo. En ningún país llegó a instalarse el comunismo, y mucho menos un socialismo a largo plazo, ya que de una u otra manera se lo invade, se lo bloquea o se le crea un golpe de Estado. Así que el mundo entero nunca esperaría nada bueno de la mano del socialismo-comunismo. Pero la verdad es que de este movimiento e ideología política salieron los mejores inventos, los mejores líderes y las mejores etapas productivas para el desarrollo y progreso en todos los ámbitos para la humanidad. Por eso, en este video, veremos la maravillosa historia de Grete, más conocida como Margaret, la arquitecta comunista que revolucionó al mundo entero con sus inventos y sus aportes. Margaret Schiute-Lihotzky, más conocida como Margaret o cariñosamente Grete, nació un sábado 23 de enero del año 1897 en Viena, en el viejo imperio austrohúngaro, hoy actual país de Austria. Nació en una familia de padre político y madre artista. Ella decidió seguir arquitectura, una carrera que no era practicada por el sexo femenino, y mucho menos en esa época, para esas zonas de monarquía y capitalismo feudal. Después de la Primera Guerra Mundial, ella se dio cuenta de la severa escasez de viviendas, y durante el resto de su vida exploró cómo diseñar unidades residenciales para los miembros socialmente desfavorecidos de la sociedad, o sea, de los pobres. Diseñó, construyó y dirigió obras en más de 7 países. Fue a la Unión Soviética a diseñar jardines modernos y edificios sociales. En Turquía dio clases. En Japón y China planificó ciudades enteras. Y en Cuba, Austria y Alemania dirigió obras enormes. En 1926, Ernesto May fue uno de los arquitectos alemanes más famosos. La convocó a New Frankfurt. Frankfurt es una ciudad de Alemania que quedó devastada por la guerra y debían reconstruir por completo. Y entonces Margaret decidió unirse al Departamento de Construcción Popular, donde todos eran obreros, humildes, que construían una ciudad desde cero. Allí diseñó cocinas, lavanderías públicas y apartamentos para las mujeres solteras. Como defensora de los derechos de las minorías y de las mujeres, soltó el siguiente comentario trascendental: toda mujer pensante debe ser consciente del retraso que tienen aún los métodos domésticos y debe reconocer
que estos obstaculizan su propio desarrollo y, por lo tanto, también el de su familia. Margaret Lihotzky, en 1926. El invento que lo cambió todo. Su invento, la cocina de Frankfurt, que la hizo famosa, ahorró tiempo, espacio y era muy económico, justo para la clase trabajadora. Este evento dio origen al movimiento para la nueva mujer. Se instaló en más de 15.000 apartamentos y es el antepasado de todas las cocinas modernas de hoy en día. Pongo aquí este vídeo, es un vídeo que se hizo en el momento en el que la cocina de Frankfurt, la llamada cocina de Frankfurt, la cocina de Gretel Lihotzky, se iba a instalar en las viviendas. Claro, hay que entender que una vez que la cocina se fuera a instalar, y se instaló de hecho en más de 10.000 viviendas, y se hizo este vídeo, que era un vídeo promocional de la cocina. Me parecía importante y bonito verlo, porque aquí lo que estamos viendo es la cocina del siglo XIX. El trabajo de la mujer del siglo XIX, que realmente, como han visto hasta ahora, pasa desde tener que partir la madera, tener luego que volverla a colocar en su propio sitio, tener que encender el fuego a través de quemar unos papeles y encender los papeles, y realmente se convierte en un trabajo físico duro. No solo eso, sino que además tiene que dar y acercarse muchas veces al mismo sitio, tiene que caminar hacia adelante y hacia atrás, introduce esto ahí, que realmente tengo que decir que he mirado este vídeo muchas veces para intentar entender qué es y no lo sé, pero en cualquier caso lo que podemos decir es que es un trabajo duro, un trabajo que físicamente puede resultar muy cansado. Y en contrapartida tenemos aquí a la mujer moderna, la mujer del siglo XX, la mujer de Gretel Lihotzky, una mujer que puede trabajar sentada, una mujer que ya no tiene una cocina de carbón, eso es importante, porque aquí se instalaron todo cocinas de gas, una mujer que tiene el almacenamiento cercano, que tiene almacenamiento específico para los alimentos, que puede tirar la basura de una manera también cercana, que tiene acceso al agua y que además, que una vez lavados unos platos, también los puede colocar de una manera cercana sin tenerse que mover. Claro, tienen que entender que para nosotros todo esto lo tenemos, es un tema del día a día, pero aquí es la primera vez que se plantea, porque lo importante también de esta cocina es que después de 100 años realmente seguimos basándonos en la cocina de Frankfurt. En este esquema, en esta planta de cocina, ella diseñó cocinas de distintos tamaños. Aquí estamos viendo una de las grandes. Aquí vemos los distintos muebles y, siguiendo aquí también los conceptos del taylorismo, ella empieza a ver cuáles son las distancias más cortas y los recorridos más fáciles y que con menos veces se tienen que repetir, de forma que el trabajo en la casa pueda ser más eficiente. Y este concepto es muy importante porque el hecho de que el trabajo pueda ser más eficiente quiere decir que genera tiempo libre para que las mujeres puedan trabajar fuera del hogar. El diseño de Margaret Schulte Lihotzky de la cocina para el Rumberstadt solucionó el problema de cómo construir muchas cocinas sin que ocuparan demasiado del espacio total del departamento. Su diseño se inspiró en el diseño de cocina con sala de estar, que era muy común en ese entonces. El hogar del trabajador típico consistía en un apartamento de solo 2 ambientes, nada más. La cocina tenía muchas funciones a la vez, ya que además de cocinar, uno cenaba, vivía, se bañaba, defecaba e incluso dormía allí. Mientras que el segundo cuarto, pensado como sala,
a menudo era reservado para ocasiones especiales, tales como los poco comunes Sunday roast o domingos de asado. En cambio, la cocina de Margaret era un cuarto separado, conectado con la sala de estar por una puerta deslizable. Así se separan las funciones del trabajo, cocinar, etc., de la vida y de la relajación, lo que está acorde junto con su opinión sobre la vida. En primer lugar, en la vida, está el trabajo digno, y en segundo lugar está lo demás, relajación, compañía y los placeres. Otra de sus opiniones sociales políticas era la siguiente: el problema de racionalizar y desvalorizar el trabajo del ama de casa es igualmente importante para todas las clases de la sociedad. Las mujeres de la clase media, que trabajan a menudo sin ninguna ayuda, es decir, sin servidumbre, en sus hogares, y también las mujeres de la clase trabajadora, clasifican que tienen que trabajar a menudo en otros trabajos, sobreponiéndose al punto que su tensión está al límite, pudiendo tener consecuencias graves y serias para su salud. El plano y la descripción del invento revolucionario de Margaret era el siguiente. La cocina de Frankfurt era una cocina semiestrecha, aproximadamente de 1 metro con 90 centímetros por 3 metros por 40 centímetros, organizada en 2 líneas. Tenía una entrada en una de las paredes cortas, enfrente de la cual estaba la ventana. En el costado izquierdo, visto desde la entrada, se encontraba la cocina o la estufa, depende del país, al lado del cual había una puerta deslizante que conectaba a la cocina con la sala y el comedor. A la derecha había gabinetes y un fregadero. Delante de la ventana había un espacio para trabajar. No había refrigerador o heladera, depende del país, pero había una tabla de planchar, plegable, que se doblaba contra la pared izquierda. La disposición semiapretada de la cocina no era debida solamente a los apremios del espacio mencionado anteriormente. Era también una decisión de diseño consciente que cumplía con la idea taylorista de reducir al mínimo el número de pasos necesarios cuando se trabajaba en la cocina. La puerta deslizante también ayudaba a reducir al mínimo la distancia entre la cocina y la mesa en el cuarto de al lado. Había compartimientos etiquetados específicamente para los ingredientes más comunes, tales como para la harina, el azúcar, arroz y otros para mantener a la cocina aseada y bien organizada. El espacio donde se cocinaba tenía un cajón para la basura, integrado y removible, para poder arrojar los desechos fácilmente en él mientras se continuaba trabajando y vaciarlo totalmente al terminar. La cocina Frankfurt venía completamente equipada con los muebles más importantes, tales como la cocina, estufa, una novedad para aquel entonces en la Alemania. Era como la tecnología a la vanguardia, tecnología de punta. Era la primera cocina amoblada. La puerta de madera y los cajones se pintaron de azul, porque los investigadores de aquel entonces habían encontrado y comprobado que las moscas evitaban las superficies azules. Lihotzky utilizó madera de roble para los envases de harina, porque repelía a los llamados gusanos de la harina, Tenebrio molitor, y madera de haya para las mesas, porque la haya es resistente a las manchas, a los ácidos y a las cortaduras. La silla era un taburé rotatorio
con ruedas para obtener la mayor flexibilidad y rapidez. Esta fue la descripción del gran invento revolucionario de la camarada Margaret Schutte-Lihotzky. Luego de estar un tiempo en Turquía como profesora, ella decidió volver a su país y entró a este de forma clandestina, dejando atrás a su trabajo y a su esposo para luchar contra la invasión nazi a su país, Austria. Cuando llegó, se reunió con sus camaradas y luego de una semana eran todos detenidos por las fuerzas de seguridad y espionaje nazi y condenados a muerte. Ella se salvó de milagro, pero todos sus camaradas no. Margaret no corrió tanta suerte, ya que cumplió más de 7 años en un campo de trabajo, con las peores condiciones, pero luego de tanto sufrimiento, llegaron los soviets y ella fue liberada. En 1947, Margaret había regresado a Viena. Sin embargo, como seguía siendo ferviente comunista, esto manchó su reputación como profesional a los ojos de muchos en Austria, debido al acuerdo político de la posguerra en Europa. Austria había sufrido gravísimos daños durante la guerra y había una necesidad imperiosa de viviendas decentes y asequibles. Los arquitectos eran muy buscados. Sin embargo, el miedo al poder del bloque soviético y a su militancia comunista convirtió a Margaret en persona no grata ante muchas autoridades de la ciudad de Viena. Grete encontró trabajo como consultora en China, en Cuba y en la República Democrática Alemana. Su continua postura comunista también causó cierta tensión en su matrimonio y en 1951 se separó de Wilhelm, su esposo. Durante la segunda mitad del siglo, Grete fue boicoteada como arquitecta y perseguida severamente por sus ideas políticas, y apenas construyó alguno que otro edificio de viviendas en Bulgaria o en Viena. Se dedicó fundamentalmente al activismo político y fundó la Unión de Mujeres Democrática junto con Lina Luz en 1948. Lina Luz, nacida como Carolina Katharina Obertinsfler, fue una actriz, escritora austriaca y militante comunista. Cuando fundó la Unión de Mujeres Democráticas fue para reivindicar cosas como que las labores domésticas fueran consideradas una profesión más, o que las mujeres tuvieran permisos y derechos remunerados para cuidar de sus hijos enfermos. La arquitecta no solo daba discursos, también escribía muchos libros. Publica en 1958 1 millón de ciudades de China. En 1970, Área de estudio en vida. Y en 1981, Memorias de la Resistencia. Año 1938 a 1945, el año que ella luchó contra los nazis. La arquitecta solo recibió el reconocimiento por su trabajo y sacrificio recién en la década de 1980 en adelante. En 1989 recibió un doctorado honorario de la Universidad de Graz y recibió el primer premio en la Academia de Rietveld de Ámsterdam por su recontribución a permitir que la mayoría de la población tenga una mejor vida digna y diaria. En 1993, el Museo de Artes Aplicadas de Viena le dedicó una gran exposición. En 1980 fue galardonada con la medalla de Joliot-Curie por sus logros en el movimiento por la paz mundial, y en 1981 recibió el premio de la arquitectura de la ciudad de Viena. En
en 1988 le fue ofrecida la medalla austriaca para la ciencia y el arte, pero ella la rechazó, ya que había sido presentada por el presidente de Austria de ese momento, Kurt Waldheim, quien había sido acusado de esconder su pasado nazi. Kurt fue ministro de Relaciones Exteriores y secretario de las Naciones Unidas. Años después, sí aceptó los premios y las medallas, ya que había nuevos ministros para la entrega de dichos premios. El reconocimiento profesional, social y revolucionario no le llegó hasta que cumplió los 100 años de edad. Margaret Schiute Lihotzky muere el 18 de enero del año 2000. Varias calles llevan ahora su nombre. Después de su muerte, la ciudad de Viena hizo construir una tumba honoraria para ella en el cementerio central de Viena. Y a la Universidad Técnica de Viena, una de las más importantes del mundo, puso su nombre en una de sus salas de ciencias, en homenaje a esta gran camarada comunista. En resumen, esta valiosa mujer tuvo una vida muy admirable, con un espíritu guerrero. Eligió una carrera totalmente varonil. Luchó por su vida y luchó contra la invasión nazi. Soportó los prejuicios y los bloqueos a su trabajo por ser una arquitecta comunista. Esta fue la asombrosa vida de Margaret Schiute Lihotzky, la arquitecta comunista. Datos asombrosos. Lo siguiente lo podemos nombrar y titular como Descubrimientos de los secretos del cielo, de la numerología y de la astrología. Hice una investigación divina en numerología y en astrología, que me dieron los siguientes datos, increíbles y asombrosos. Mis cálculos son los siguientes. Margaret nació un sábado, 23 de enero de 1897. Si sumamos los números del año en el que nació, 1897, 1 más 8 más 9 más 7 nos da 25. Hacemos lo siguiente, 2 más 5 es 7, y lo sumamos y lo simplificamos, nos da 7. Lo mismo hacemos con el día, el mes y el año. 2 más 3 más 1 más 1 más 8 más 9 más 7 es 31. Al 31 lo simplificamos y lo sumamos. El resultado nos da 4. Y el día de su muerte fue un martes, 18 de enero, lamentablemente falleció nuestra camarada, del año 2000. Hacemos 18 más 2000 es 2018. Aquí podemos notar algo realmente asombroso y divino. Nos dio 2018. En 1918 fue cuando ella lideró y revolucionó en la Revolución de Viena Roja. Un centenar después fue la fecha de esta revolución. ¿Y qué quiero decir con esto?
que nos dio el número 18. Después hacemos 20 más 18 es 38. 3 más 8 es 11. 1 más 1 más 5 es 7. 5 son los días que faltaban para su próximo cumpleaños. Ella murió un 18 de enero y su cumpleaños era el 23. Solo faltaban 5 días. Y gracias a la suma de este número, o sea del 5, nos da el 7, que asombrosamente también es el resultado de la suma de las fechas de su natalicio. Y como si fuera poco, 7 son los años que estuvo presa. También debemos recordar que nació en enero, bajo el signo de Capricornio, y este signo es uno de los más fuertes y comprometidos con sus sueños, y a la hora de hablar de metas, estos nativos suelen llegar a lo más alto de la montaña y sorprender a todo el mundo. Son serenos, callados y luchadores fervientes. Todo este cóctel hace que lleguen a lugares que ni ellos mismos imaginaban llegar. Algunos personajes famosos con este signo podemos encontrar a Mao Zedong, el líder revolucionario de China. Podemos encontrar a Justin Trudeau, presidente de Canadá por el partido de centro izquierda, y a la esposa de Barack Hussein Obama, Michelle Obama. Todos ellos Capricornio, todos ellos compatibilizan en algo, en la lucha por alcanzar sus objetivos. Muchas gracias por ver este video.